Dios le bendiga, amado amigo, hermano que me escucha a través de estos medios. Les saluda su hermana Elizabeth Mejía y estamos por aquí para traerles palabra del Señor conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. En este día me gustaría que me acompañe en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 12, versículos 25 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Amén, gloria al Señor. Esta palabra, gloria a Jesús, que acabamos de leer, nos está hablando, ¿verdad?, de la división del reino, la división de Israel, de las tribus de Israel, ¿verdad? Por causa, gloria al Señor, del pecado que cometió Salomón. El Señor, ¿verdad?, como él ya entrado en días, apartó su corazón por causa de las mujeres que había tomado y comenzó a levantarle templos a los dioses de esas mujeres, comenzó a permitir la adoración a falsos dioses. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que su corazón se apartó de Jehová, gloria al Señor, y esto disgustó a Dios porque ya se lo habían advertido. Y por causa de esto, ¿verdad?, pues el reino sería dividido, pero la palabra dice que el Señor, por amor a David su siervo, ¿verdad?, no iba a dividir el reino en los días de Salomón, sino en los días de su hijo Roboam, gloria al Señor. Entonces, Roboam lamentablemente pues no tuvo un corazón vamos a decir conforme al Señor, y a la hora que le tocó tomar control, ¿verdad?, tomar el mando del pueblo, el pueblo se acerca y le pide que aliviane un poco la carga que su padre había impuesto sobre ellos con los impuestos y todo esto. Sin embargo, Roboam toma consejo y se acercan los ancianos que aconsejaban a su padre y le dijeron: ten misericordia de este pueblo y ellos te van a servir, van a ser tu pueblo. Mas sin embargo, él desechó el consejo de los ancianos y se fue y tomó consejo con los jóvenes, los que se habían criado junto con él. Entonces, hermano, como a los jóvenes no hay quien le gane, pues los jóvenes le dijeron: no, dile a ese pueblo que tú no le vas a alivianar la carga, sino que si tu padre los apretaba, los oprimía de una manera, pues tú lo vas a hacer peor.
que el dedo más grande de tu padre es más pequeño que el dedo más pequeño tuyo, y comenzaron a decirle cosas. Y este hombre se levantó, hermano, y le dijo esto al pueblo, y el pueblo pues obviamente lo desechó, se decepcionó, y pues ahí es que viene la división, gloria al Señor, de lo que son las tribus de Israel. Y dice que por amor a David, el Señor permitió que una tribu más se quedara con la tribu de Judá, que es la casa de David. Y aparte, pues las otras 10 tribus que se conocen, ¿verdad?, como Israel, como el reino de Israel, pues se dividieron, se fueron a su lugar, vamos a decirlo así, gloria al Señor. Entonces, Jeroboam había sido elegido por el Señor para dirigir estas 10 tribus que se iban a separar, ¿verdad?, de la casa de David por este pecado, gloria a Dios, que viene desde Salomón. Mas sin embargo, Jeroboam, gloria al Señor, cuando le toca levantar su reinado, cuando le corresponde, ¿verdad?, él lo que hace es que toma a este pueblo y lo lleva por el camino totalmente contrario al camino de Dios. Bendito sea el Señor. Él tuvo miedo de que el pueblo, por causa de la adoración, porque ya Dios había establecido, ¿verdad? Salomón construyó ese templo, y el Señor hizo un pacto con Salomón de que él iba a escuchar la oración que se hiciera desde ese templo, gloria al Señor, y que iba a bendecir ese lugar y que su presencia estaría allí, sus ojos iban a estar puestos en ese lugar y sus oídos para escuchar el clamor de su pueblo. Entonces Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo, por causa de su amor a Dios y su fidelidad, pues se iban a terminar apartando de él y iban a terminar regresándose nuevamente, ¿verdad?, con Roboam, y le iban a dar la espalda y iban a matarle. Entonces, ¿qué él hizo? Él también tomó consejo. Dice, gloria al Señor, el versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Y habiendo tenido consejo, alguien vino y le dijo, hermano, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Esto nos recuerda también la historia, ¿verdad?, cuando los hebreos fueron sacados, gloria al Señor, con mano poderosa, con portentos, de la tierra de Egipto. Y una vez que se vieron, ¿verdad?, sin Moisés, porque Moisés subió a la presencia del Señor y ellos vieron que Dios se manifestó, hermano, de una forma poderosa al pueblo, a todo el pueblo. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon. Con todo y eso no les fue suficiente. Y mirando la presencia de Dios que estaba manifiesta delante de ellos en la montaña, gloria al Señor, en aquel monte, simplemente porque Moisés se tardaba, fíjese que ellos decidieron hacer dioses y se hicieron ¿qué? Un becerro de oro, gloria al Señor. Se levantaron un ídolo y le dijeron al pueblo que se postraran delante del ídolo que los había sacado a ellos de Egipto, porque eran un pueblo, como dice la palabra, de dura cerviz. Bendito sea el Señor. Y amado, ¿a dónde vamos nosotros a llegar con todo esto? Al final, este hombre, Jeroboam, que había sido elegido para comandar estas 10 tribus, ¿verdad? El Señor le entregó estas 10 tribus. Bendito sea el Señor. Termina haciendo ídolos, termina haciendo becerros en 2 lugares diferentes para que la gente vaya, y él mismo instituyó a sacerdotes fuera del orden que ya Dios había establecido. Estaba establecido que los sacerdotes que iban a ministrar tenían que ser los de la tribu de Leví. Él los quitó y puso los que se le pegó la gana. Él puso sus días en que iban a subir a adorar. Y dice la palabra, bendito sea el Señor, que él trataba de hacer las cosas como un tipo de imitación de lo que ya Dios
había hecho. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, eh, dice el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Oiga eso. Se puso a inventar, hermano, con las cosas de Dios. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces todo este pueblo, la gran mayoría del pueblo, por eso es que el pueblo de Israel, de las tribus de Israel, hermano, yo creo que no salió un solo rey que verdaderamente sirviera a Jehová y que caminara en su camino. Todos fueron malos, todos. ¿Sabe qué pasa, hermano? Y dice que ellos siguieron el camino ¿de quién? De Jeroboam. Porque Jeroboam apartó al pueblo de lo que ya Dios había establecido y lo llevó a sacrificarle a ídolos. Apartó totalmente ese pueblo, lo llevó a la ruina espiritualmente. Él quitó lo que Dios había establecido y él estableció lo que se inventó de su propio corazón. Y lo más triste de todo esto, hermanos, y aunque sabemos, verdad, que ya estaba establecido de que esta separación del pueblo de Israel se iba a dar, porque fue una palabra, fue una profecía que dio el Señor por causa del pecado de Salomón, porque su corazón se apartó y él también hizo prácticamente lo mismo. Gloria al Señor. Más sin embargo, ese pueblo que había conocido a Dios, que le había servido a Dios, hermano, ellos aceptaron todo eso y terminaron ofreciendo sacrificio a ídolos, a imágenes, a becerros. Gloria al Señor, conociendo ellos quién fue que los sacó de Egipto, conociendo ellos la historia, conociendo ellos lo que Dios había hecho a ese pueblo que se había apartado de él, ¿verdad? Tras la idolatría, conociendo las advertencias, porque es que si hay una cosa que tenemos que entender, es que el pueblo conocía la palabra. El pueblo conocía la palabra, hermano, con eso no se jugaba. El padre tenía que enseñarle la palabra a sus hijos y eso iba pasando. Bendito sea el Señor. Y cuando se iba perdiendo esa costumbre, ustedes ven cómo el pueblo comienza a caer, se apartan del Señor y terminan bajo juicio de Dios por causa de que se alejan de la palabra. Hasta que Dios en su misericordia levanta a alguien que vuelve y los regresa el corazón del pueblo hacia Él nuevamente. Entonces, mis amados, ¿por qué estamos tratando esto? El Señor me inquietó y me dio incluso un sueño hace ya creo que 5 días, tal vez un poquito más. Bendito sea el Señor. Y yo podía ver que había un grupo, era un grupo grande, y ese grupo de personas representaba a la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. Y yo veía literalmente, hermano, porque no me voy a poner a inventar, bendito sea el Señor, lo que yo veía eran como 2 monitores, de esos grandes de computadora, como 2 monitores que estaban enfrente a las personas. O sea, las personas estaban todas alrededor de esos 2 monitores. Y todos estaban ahí y ellos estaban esperando que iba a pasar una señal de parte de Dios. Y esos 2 monitores eran el centro de la atención. Y yo veía que toda esa gente que estaban ahí reunida, gloria al Señor, estaban esperando, y eso era lo que ellos hablaban, que ellos esperaban una señal de parte de Dios y una señal de parte de Dios, y tenían como ese anhelo de verlo. Ellos lo estaban esperando con toda certeza y con mucha alegría. Pero ahí estaban simplemente esperando y hablando de que una señal iba a venir y de que Dios iba a hacer y que Dios iba a hacer. Y ahí estaban, hermano. Y pasó el tiempo. Yo estoy en ese lugar. Yo veía como un tipo de carpa grande abierta, pero yo no estaba junto con ellos, sino que yo estaba en una esquina aparte. Entonces, al lado mío, en la parte del piso, había también un monitor, pero ese monitor no estaba de frente a las personas, sino que la pantalla del monitor estaba para arriba,
como para el cielo, para decirlo de alguna manera. En eso, gloria al Señor, se acerca un anciano y viene caminando. Y yo pude percibir en el sueño que era un profeta de Dios. Y él dice con mucha autoridad, pero como con un celo en su espíritu: ¿tú sabes por qué ellos no han recibido ninguna señal? Y yo me quedo mirándolo, esperando la respuesta. Y él me dice: porque ellos no están adorando al Dios verdadero. Ese no es el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. Y señaló con su dedo para arriba. Gloria al Señor. En dirección al monitor que estaba al lado mío. Alabado sea el Señor. Y yo pude entender, hermano, que esa era la condición y de la iglesia. Y él hablaba con una autoridad que yo no sé explicarle, bendito sea el Señor. Pero ciertamente pude entender el mensaje claro. Inmediatamente me desperté, el mensaje quedó grabado allí en mi corazón, en mi espíritu, gloria al Señor, de que se estaba haciendo una adoración falsa a Dios. Se estaba haciendo una adoración falsa, bendito sea el Señor, porque no están adorando al Dios verdadero. ¿Qué pasa, hermano? El Señor me llevó en la palabra para confirmar esto que me había mostrado. Y me llevó a estos versículos que acabamos de leer en Primera de Reyes, sobre Jeroboam y el pecado de Jeroboam. Bendito sea el Señor. Y mire que a veces nosotros leemos la palabra y la leemos, pero hay cosas que como que no son desveladas ante tus ojos. Hay cosas que no se te son reveladas hasta un momento específico. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor abrió los ojos de mi entendimiento para que yo reciba esta palabra, hermano. Como este pueblo iba y hacía sacrificio a estos becerros, pensando que estaban agradando al Señor. Este pueblo estaba adorando en días que no fueron días puestos por Dios, fueron días que se inventó Jeroboam de su propio corazón. Pero ellos lo hacían tal vez sinceramente, pensando que estaban adorando al Señor. ¿Usted me entiende lo que le queremos decir? Ellos estaban siguiendo las reglas que habían sido establecidas por el hombre, gloria al Señor, pero se estaban apartando del mandato de Dios, de los mandatos de Dios. Y así hay mucho pueblo, hermano, que va caminando conforme a lo establecido por los hombres. Cuando yo miraba estos dos monitores y toda la gente con su mirada y su corazón puesto en esos monitores esperando la señal de parte de Dios, yo pude entender, hermano, dos cosas. Número uno, que hay mucha gente que está viviendo engañada. Hay muchas personas que se le ha dicho: así te dice el Señor, y no ha sido Dios quien ha hablado. Hay muchas personas que están viviendo, hermano, de la farándula dentro del pueblo. Hay muchas personas que quieren ser famosos dentro del evangelio. Hay muchos que están detrás de un sueño, hermano, que no viene de parte de Dios. Muchos están pendientes de la proyección y del ministerio y del sonar y de los likes y de los seguidores, porque verdaderamente, hermano, no le están dando la gloria al Señor. Por mucho que hablen y por mucho que estén haciendo, no lo están haciendo para darle la gloria al Señor, sino que están buscando ellos su propia fama. Ellos están buscando crear sus imperios. Bendito sea el Señor. Y están esperando señales de parte de Dios. Están esperando que Dios respalde lo que un hombre les dijo a ellos, que supuestamente había sido palabra de Jehová, cuando Dios no ha dicho nada, hermano. ¿Por qué? Porque Dios conoce que se están robando la gloria. Dios conoce la intención de los corazones. Dios conoce que si verdaderamente Él le entrega a muchas personas lo que ellos están esperando, se van a perder, porque la vanagloria, el orgullo, hermano, los va a destruir y Satanás los va a hacer pedazos.
Hay personas, hermano, que Dios no los puede llevar alto porque lamentablemente van a caer de cabeza como Satanás. Que el Señor los reprenda. Entonces hay una iglesia que está esperando señales de parte de Dios que jamás se van a manifestar. Porque Dios no ha prometido, Dios no ha hablado, hermano. Han sido cosas que vienen de parte de los hombres. Están esperando en algo falso, están poniendo su fe en cosas falsas, en palabras que no vienen de parte de Dios. Y les ha faltado el discernimiento para entender que no ha sido Dios quien ha hablado, gloria al Señor. No han entendido que están siguiendo hombres y dogmas de hombres, establecimientos de hombres y no palabra del Señor. ¿Qué me llama la atención, hermano? Esos dos monitores estaban puestos para enfrente, señalando a las personas. Y donde nosotros estábamos había como un tipo, se puede decir, no sé si decirle tarima, era un lugar un poquito alto. Gloria al Señor. Mientras que el monitor que estaba al lado mío señalaba para arriba, hermano, para arriba. Nadie le estaba haciendo caso a ese, ni siquiera yo, porque yo me di cuenta que ahí estaba cuando vino el anciano, que yo entiendo que era un profeta de Dios. Pero ese monitor ahí estaba señalando para arriba. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Que el enfoque tiene que estar arriba para el Señor. El enfoque tiene que estar en la voz de Dios, la verdadera. No lo que muchas veces nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios verdaderamente está diciendo. Porque hay mucha gente que está buscando fama y ministerio cuando el Señor lo que está hablando de que quiere al pueblo en humillación, en arrepentimiento, hermano, buscándole verdaderamente de una forma genuina. No detrás de la fama, y no detrás de los likes, y no detrás del que me conozcan, sino verdaderamente llevando al pueblo al Señor y a lo que Dios le quiere hablar a su pueblo. Y así tristemente nosotros estamos mirando muchos ministros que se levantan y le están dando palabra a la iglesia. Estamos mirando ministerios, hermanos, que suben y se hacen famosos y se hacen grandes. Pero la gente está esperando cosas y no las van a recibir porque no fueron establecidas por el Señor. Hay manifestaciones que se dan, hermano, porque se dan. Simplemente, la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. La palabra lo dice, el Señor lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. Pero también nos advierte la palabra, hermano, y siempre lo tengo que decir porque siempre el Señor me lo trae como una advertencia, primero para mí y luego para cada uno de ustedes que pueden escuchar estos mensajes, hermano. Que va a llegar el día donde le van a decir, pero Señor, en tu nombre profetizamos. Y en tu nombre hicimos milagros. Y en tu nombre sanamos los enfermos. Y Él le va a decir, pero espérese, yo nunca los conocí. Nunca os conocí. Pero ellos estaban haciendo las señales que van a seguir a los que creen, hermano. La palabra dice que para el que cree todo es posible. Y que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, hermano. Entonces la iglesia está caminando con la mirada, con el enfoque para enfrente, para donde están los hombres. La iglesia se está enfocando en los hombres, en vez de enfocarse, hermano, para arriba, en vez de darle la gloria al Señor, en vez de buscar la voz de Dios, en vez de buscar verdaderamente la dirección del Señor para nosotros. Estamos enfocándonos en lo que está al frente. Estamos enfocando en la imagen. Nos estamos enfocando en el ministerio, en las señales, gloria al Señor. Y todas estas son cosas, hermano, que pueden llevar al pueblo a la perdición. Este pueblo que estaba con Jeroboam, hermano, de 12 tribus que tenía,
el pueblo de Israel, 10 comenzaron a adorar en lugares que no fueron establecidos por el Señor. Cayeron en idolatría porque se hicieron becerros y ellos iban y adoraban, ellos sacrificaban allá. Ellos hacían, hermanos, fiestas, entendiendo ellos que estaban adorando al Señor y eran fiestas que habían sido ¿de dónde? ¿Salieron de dónde? Del corazón de Jeroboam. ¿Por qué? Porque él no quería que el pueblo fuera allá, gloria al Señor, donde estaba el rey, bendito sea el Señor, Roboam, para que su corazón no se volviera al Señor. Él prefirió llevar a la gente a la perdición para no perder el lugar que tenía. Y así hay muchos líderes, hermano. Gente que en vez de pedirle perdón a Dios y en vez de hablarle la verdad al pueblo, se les importa, hermano, que se pierdan ellos y perder a cualquiera. Ellos siguen enfocados y siguen empeñados en su ministerio. Siguen empeñados en su concilio. Siguen empeñados en lo que ellos establecieron, porque fue Dios que me habló. Y tienen en su soberbia, hermano, mueren ellos y matan a todos los que están detrás de ellos. Y nosotros estamos mirando todas estas cosas, hermano. Y el Señor le sigue hablando al pueblo. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor y en su palabra. En la llenura del Espíritu Santo, hermano. En tener una relación real con el Señor. Pero hoy en día, lamentablemente, se nos está enseñando que el enfoque está en ir a la iglesia, que el enfoque está en hacer lo que dice el pastor, en hacer lo que dice el libro del concilio, bendito sea el Señor. Y hay muchas personas, hermano, que se van a perder por estas cosas, porque se han conformado a las dogmas del hombre, se han conformado a lo que se les ha dicho y no están buscando verdaderamente al Señor. Se conforman con lo que se les predica desde un altar, independientemente de la condición de la persona que se esté subiendo a ese altar. Y están recibiendo todo lo que le dicen y le dicen amén. Y no buscan en intimidad al Señor, bendito sea el Señor, porque ahí es que está el detalle. En medio de todo esto, Dios siempre guarda un remanente. Y Dios siempre ha tenido profetas, hermano, en medio del pueblo, porque la palabra lo dice claro: sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero cuando los profetas se corrompen, hermano, hay un problema. Cuando nosotros seguimos lo que dice el hombre, hay un problema. Cuando no se está escuchando la voz de Dios, hay problemas. Y eso es lo que se está mirando hoy en día en la gran mayoría de lo que se llama iglesia. Hermano, y la iglesia va a ser sorprendida por el sacudimiento que el Señor mismo va a traer sobre la iglesia, porque es una limpieza, hermano, que va a sacudir hasta lo más profundo, hermano, hasta el cimiento de la iglesia. Y el Señor nos está advirtiendo para que estemos a cuenta, para que verdaderamente busquemos su presencia y no seamos sorprendidos por todas estas cosas, porque son muchas las cosas que van a sacudir la iglesia, bendito sea el Señor. Y Dios está tratando con muchos de sus hijos individualmente. Pero hay muchos que en su soberbia se aferran al hombre y se aferran a las cuatro paredes y se aferran a su soberbia de que a mí me enseñaron y a mí me dijeron y las cosas son así. Y están tirando por el piso la palabra de advertencia y de misericordia, el llamado al arrepentimiento, a la humillación, a volverse a Dios que el Señor mismo les está haciendo. Y por eso, hermano, lamentablemente, van a ser muchos los que se van a perder. Van a ser muchos, hermanos, los que van a llorar lágrimas de sangre delante del Señor. Porque no supieron reconocer el tiempo de la visitación del Señor para sus vidas. Y en su soberbia morirán.
porque no dan su brazo a torcer aún delante del mismo Dios al que dicen servirle. Entonces, hermano, enfoquémonos en el Señor. Enfoquémonos en el Señor. El llamado nunca ha sido a crear un desorden. El llamado nunca ha sido a apartarse de la iglesia. El llamado nunca ha sido a no someterse a los pastores. No, hermano, todo esto hay que hacerlo, gloria al Señor. Como iglesia es importante que nos congreguemos. Como iglesia es importante seguir esos líderes que el Señor estableció allí, esos hombres de Dios que Dios estableció para guiar a su rebaño, hermano. Ellos no se pusieron solos, fue el Señor que los puso. Dios estableció todo esto. Pero el enfoque no puede estar en el hombre, tiene que estar en el Señor. Y si el hombre se tuerce, usted no puede seguir un camino torcido, hermano, porque se va a perder y se va a ir para el infierno, aunque tenga 30 años en la iglesia profetizando. No puede estar su corazón ni su mirada puesta en hombre ninguno, sino que es necesario, hermano, que así como al principio, en ese fuego de ese primer amor que a nosotros era el Señor directamente que nos ministraba y nosotros recibíamos de parte de Dios. Así tenemos que mantenernos, hermano, desde el principio hasta el final. Para que si el hombre se está torciendo, nosotros podamos echarle la mano y aconsejarle, darle una palabra tal vez que va a enderezar. No podemos ganar esa alma. No importa la posición que tenga. Tenemos que dejar de mirar las posiciones, hermano, y mirar las almas como almas, porque así nos mira el Señor. El Señor no está mirando posiciones, ni está mirando dones, ni está mirando talento. Para el Señor todos somos ovejas. Todos, hermano, todos. Y cuando una oveja se está descarriando, hay que meterla otra vez en el redil. No puede ser, hermano, que una oveja se descarríe y que todo el mundo siga por ahí detrás de esa y se van todos al despeñadero. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hombres siguiendo hombres. Y nosotros con la palabra en la mano, hermano, somos capaces de perdernos e irnos al infierno por la soberbia de que no, esto es lo que yo creo y esta es mi posición y de aquí nadie me saca. Hermano, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver al altar del Señor, a nuestro altar íntimo con Dios. Es necesario volver a esas madrugadas a solas con el Señor. Donde ahí no está nadie, ahí no hay escándalo, ahí no hay luces, ahí no hay micrófonos, hermano, ahí no hay parte. La única parte que hay es la del Espíritu Santo tratando contigo en intimidad. Porque estamos viviendo los últimos días, hermano, días peligrosos, donde con la Biblia abierta se están llevando las almas al infierno, porque las personas que están allí están poniendo reglas de ellos y llevando al pueblo, hermano, en contra de lo que Dios establece, llevando al pueblo a la idolatría, trayendo cultos paganos dentro de la casa del Señor. Tantas cosas que han metido dentro de la iglesia, hermano. Tantas cosas que se han permitido hoy en día dentro de las iglesias. Y los pastores dicen, eso no es nada, hay que celebrarlo. El mundo lo celebra y nosotros estamos ahí como iglesia siguiendo lo que el mundo hace. Nosotros sabemos que esto es pagano, pero, hermano, como que si Dios le va a aceptar el pero de cualquiera. Y estamos nosotros participando en todas las cosas que el mundo celebra simplemente porque sí. Porque el pastor lo dice, la iglesia lo celebra. Usted no tiene que hacer lo que dice el hombre, hermano. Siga lo que dice la palabra. Entienda que nuestro pastor primero es el Señor Jesucristo, el que dio su sangre por nosotros. Y que hay muchos hombres que aunque están de pie en los altares, están caídos delante de Dios. Y nosotros no podemos estar siguiendo, hermano, sin pensar a la gente. Esto no se trata de una reunión familiar. Es la salvación eterna de su alma. Eso es lo que está en juego, hermano. Una eternidad en el cielo, en la presencia del Señor, o en el infierno, hermano, en el lago de fuego, cogiendo candela y tortura para siempre.
Esto no se trata de cualquier cosa. Y tenemos que abrir los ojos, bendito sea el Señor. No podemos nosotros como hijos de Dios hacer lo que dice el hombre cuando sabemos que está en contra de lo ya establecido por el Señor. ¿Usted sabe quién fue que eligió a Jeroboam? Dios. El Señor le entregó a Jeroboam esas 10 tribus. Se las entregó para que él los guiara. Bendito sea el Señor. Pero el corazón de ese hombre se desvió por completo. Y a tal grado, hermano, que cada vez que un rey era malo y se apartaba de Dios y hacía las cosas malas, ¿qué decía? Siguió el camino de Jeroboam. Mire si era malo, que era el cabeza que se usaba, el ejemplo de lo malo. Y se apartó de Jehová siguiendo el camino de Jeroboam. Quiere decir que Jeroboam, hermano, pero se perdió de una forma tan terrible. Porque apartó al pueblo del Señor por completo. Él quitó totalmente, hermano, aún los levitas, que fueron señalados para ministrar en el templo. Él los quitó, hermano. Esa gente tuvieron que volverse otra vez a donde estaba Roboam, porque él los quitó. Él le dijo, ustedes aquí no van a servir. Y él puso a quien le dio la gana. Así como lamentablemente vemos hoy en día que aquí, según los hombres y según los concilios, se dice quiénes son los que pueden ser pastores y quiénes no, sin importar el llamado que Dios le haga a la vida. Los ministerios los están poniendo los hombres y no Dios, bendito sea el Señor. Y conforme al corazón del que esté arriba, pues así se van las cosas. Entonces el Señor va a venir, hermano, a establecer su orden. El Señor, por eso es que hay mucha gente, hermano, que van a ser quitados de los altares, porque ellos le han sentado al Espíritu Santo y le han callado la boca y se han establecido ellos como la ley y le hacen creer al pueblo que esa es la voluntad de Dios, y no es así, hermano. Entonces el Señor nos hace un llamado en este día. El Señor nos hace un llamado en este día. Deténgase en el camino. Vamos a detenernos en el camino. Vamos a volver a la palabra. Volvamos al altar. Volvamos a la presencia del Señor. Vamos a seguir al Dios verdadero. Vamos a enfocarnos en Dios, en la voluntad de Dios. Busquemos a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para darnos a nosotros. Y dejemos de recibir, hermano, palabra de hombres que muchas veces lo que están buscando es gloria, hermano, vanagloria. Porque todo es vanidad, gloria al Señor debajo del cielo. Tenemos que entender esto, hermano. Dejemos de enfocarnos en los hombres. Dejemos de enfocarnos en los ministerios. Entendamos quién es Dios. ¿Y cómo le vamos a conocer, hermano? A través de su palabra. En intimidad, en oración, dándole verdaderamente ese lugar que Él merece en nuestras vidas. Volvamos al Señor, hermano, volvamos al Señor. No se enfoque en el hombre, para que no se lamente en aquel día, hermano, porque recuerde que el remanente que viene a buscar el Señor es pequeño. Hay un remanente muy pequeño, hermano, y cada vez se va haciendo más pequeñito por la tanta contaminación que se ha permitido dentro del redil, gloria al Señor. Y es por eso que en su misericordia el Señor va a hacer esta limpieza que viene y que va a sorprender a muchas iglesias. Así que estemos preparados, hermanos. Preparémonos con el Señor. Busquemos al Señor. Busquemos verdaderamente enfocarnos en Dios, en su palabra. Que aunque los hombres no sepan quién usted es, pero que Dios lo conozca, gloria al Señor. Que el Señor sepa dónde usted está, quién es usted. Que Dios lo llame por su nombre. Aunque para los hombres usted no sea nadie, pero Dios sabe quiénes son suyos. La palabra dice claramente, hermano, conoce el Señor los que son suyos. Dios conoce los que son suyos. Así es que, hermano, este es el consejo en esta noche. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.